vamos a hablar con Nau Bernués, que es en este caso economista de la UBA, es magíster en finanzas, es fundador y CEO de Keitius, es conferencista además, especialista, ¿no? Especializado en el análisis macroeconómico y estrategias de inversión en contextos de incertidumbre. Bueno, vamos a hablar un poquito, tiene un currículum bastante importante, vamos a hablar un poquito sobre lo que es hoy la situación en nuestro país y esta pregunta que nos hacemos. Bueno, hay algunos indicadores de la economía que terminan siendo un tanto positivos, pero ¿qué pasa con el empleo? ¿Por qué no despega? Nau, ¿cómo te va? Buen día, Walter Gatica te saluda acá. Buen día, Walter. Mucho gusto, ¿cómo estás? Gracias, igualmente. Bueno, mira, a ver, la pregunta concreta es esta. ¿Qué pasa con nuestra nuestro empleo? Muchos señalan que hay algunos sectores que están avanzando, creciendo, pero la mano de obra, el ciudadano de a pie, el que está buscando laburo, ¿qué ve? El ciudadano de a pie ve que la inflación bajó, Sí. principalmente. Y como la inflación bajó y los salarios vienen aumentando, va recomponiendo su poder adquisitivo. ¿Sí? Eso por un lado. Pero esto no aplica para todos, porque si estás trabajando en el sector público y quizás esa recomposición salarial no llegó y al día de hoy, si comparamos contra noviembre del 23, estás 15, 20% abajo en poder adquisitivo de lo que estabas, lo cual es muy fuerte, porque estamos hablando que ya pasó un año y medio y no recuperaste tu poder adquisitivo. Distinto es el caso de los privados registrados, donde sí ya están arriba de noviembre del 23, en un contexto igual muy desafiante, ¿no? Como mencionabas, el ciudadano de a pie quiere saber qué es lo que va a suceder y el empresariado todavía quizás no tiene las reglas tan claras como para salir a contratar gente, por ejemplo. Entonces, puntualmente salió un dato del INDEC la semana pasada que menciona que el trabajador está trabajando, valga la redundancia, más horas, ¿sí? Pero no es que hay más empleo, sino que se está trabajando más. Uh-huh. O sea que no tiene un empleo alternativo, sino que en el mismo trabajo está incrementando horas, así sería. Exacto, eso es lo que salió del INDEC la semana pasada. Uh-huh. También con respecto a la parte del empleo alternativo, vale la pena más que destacar que la Argentina sigue teniendo una informalidad altísima. ¿Sí? Estamos hablando que la mitad del país trabaja en situaciones precarias. Entonces, también es muy difícil para el trabajador que quizás trabaja en negro, pero al mismo tiempo recibe un plan social, pasar a estar en blanco. Uh-huh. Simplemente no le conviene. Claro, claro. Entonces, esa es la situación también que vemos que se va dando cada vez más y que no es que tiene una solución tan clara, o sea, son distintas aristas las que se conjugan desde el punto de vista del asalariado, del empresario y mismo del Estado, ¿no? O sea, hay que atacar el problema como un todo. Creo que el gobierno está con su principal batalla, que sigue siendo la inflación, para con mayor previsibilidad encontrarle la vuelta al tema de los planes sociales, que creo que se soluciona con crecimiento, pero no solo con crecimiento, porque si el que tiene el plan social no se termina de emplear en blanco, va a seguir estando. Claro, claro. Ahora todo esto va directamente de la mano con lo que sería una reforma laboral que se viene reclamando desde hace un largo tiempo, al igual que la reforma tributaria, ¿no? De alguna manera.
pero da la sensación de que este tratamiento no sería inminente. O sea que por lo tanto Y no sé si hay muchos factores como para cambiar la situación hoy. creo que estamos todos esperando las elecciones legislativas. Ajá. Creo que en ese sentido, hasta que no se vote, y el empresario quizás no tiene ganas de tomar una decisión que después esa reforma laboral o no existe o no es tan fuerte como plantea el gobierno. Lo mismo para el lado de la reforma impositiva, que justo está muy en boga por lo que mencionó el ministro Luis Caputo esta semana con respecto al IVA. Sí. La realidad es que estamos todos esperando a ver qué hacen con esa reforma impositiva, y creo que el empresariado muy atento a la reforma laboral, porque si no se dan esas dos cosas, y el costo argentino sigue siendo altísimo. Para contratar a una persona en blanco tenés que pagar el doble de su sueldo en cargas sociales, Sí. impuestos y demás. Me parece que eso no es sostenible, menos con un tipo de cambio que se va apreciando y que también con el peso más fuerte nos hacemos menos competitivos con nuestros principales socios comerciales. Uh-huh. Y eso también está sobre la mesa. Uh-huh. En el tema IVA, indudablemente que generó un ruido y lo escuchábamos al ministro y sobre todo ese margen que quedaría abierto a decisión de las provincias. ¿Nos lo puedes explicar como para ver si podemos aclarar un poquito esa situación? Sí, lo que plantea el ministro del gobierno, ¿sí? Uh-huh. Es el IVA actualmente es del Sí, 21%, ¿sí? sí, Es que se divida ese IVA en una parte nacional y otra parte provincial. Vamos a poner el número redondo que Nación se lleva el 10% de lo recaudado, ¿sí? De sí. la mitad de ese IVA, y el resto que tengan las provincias la discreción de poner el número que quieran. Uh-huh. Esto puede ser controversial desde el punto de vista que lo que busca el gobierno es que las provincias compitan entre sí para, tengo que comprar, no sé, un camión, y bueno, acá tengo menos IVA Entre Ríos que en Corrientes. Uh-huh. Y hay mucho de eso que creo que se puede llegar a ir dando, en especial para provincias que puntualmente no tienen una ventaja tan grande como puede tener eh, la zona núcleo o Neuquén con el petróleo. Hay algunas provincias que creo que pueden resultar más paraísos fiscales, vamos a llamar para que se Uh-huh. entienda bien desde ese punto, y de esa forma atraer inversiones, atraer consumo. Creo que está yendo el país hacia un esquema con menor presión impositiva. Es un camino que va a ser bastante largo, no es que se va a poder hacer de la noche a la mañana, creo yo. Quizás me equivoco y dentro de 2, 3 años no tenemos ni la mitad de los impuestos que tenemos hoy. Uh-huh. Sin embargo, creo que el entramado impositivo, y en especial al ser un país federal, es bastante complejo, ¿sí? Y puntualmente ingresos brutos y los impuestos municipales están en el centro de la escena hoy, con los empresarios puntualmente pidiendo una reforma casi urgente con respecto a ingresos brutos, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, va de la mano de ir pasando cierta responsabilidad impositiva a las provincias y que Nación se empiece a correr de esa recaudación y ser un país más federal, si se quiere. Uh-huh. Tendría cierta similitud con lo que fue en algún momento la promoción industrial, ¿no? Más o menos así, que se dio con algunas provincias y que tuvieron un crecimiento importante al poder seducir en aquel momento
a muchas empresas, ¿no? También por el beneficio tributario. Exacto, exacto. Es también similar a lo que se está haciendo con el RI para las grandes inversiones. La realidad es que el empresario, el inversor, los grandes capitales ven la parte impositiva como un todo, o sea, es súper relevante en los márgenes empresariales. Pensemos en provincias que tienen ingresos brutos arriba del 5%, por ejemplo. Sí. Y ya de entrada te están sacando un 5% de la facturación. Sí, en Mendoza pasa. Y es una locura. Entonces, si sacamos ese 5%, hay muchos proyectos que no eran rentables, que se vuelven rentables. Es matemática pura de ese lado. Si yo tenía, me quedaban 5 para repartir, y esos 5 se los lleva el Estado, y bueno, ahora esos 5 quizás me los puedo llevar yo, entonces invierto, genero empleo y el país crece. En ese sentido, creo que la reforma impositiva es, desde mi punto de vista, uno de los principales puntos para poder crecer de largo, ¿sí? Un crecimiento sostenible. Ahora estamos creciendo porque veníamos del abismo. Hay que ver si sin una reforma impositiva de base podemos seguir creciendo. Vaca Muerta nos está traccionando, la minería esperamos todos que también pueda traccionar fuertemente, pero todavía hay cosas que son incipientes. Vaca Muerta ya no es incipiente, la balanza comercial energética así lo muestra, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Nao, te agradezco muchísimo por el contacto, que tengas una excelente jornada. Igualmente, Walter, muchas gracias. Hasta luego, un abrazo. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Nao Bernués, en este caso economista,